Pero vamos con esos reyes que se ganaron apodos, todos justos, Jorge, o hay alguno que tenía mucha guasa. Digamos que evidentemente alguno sí se lo ganó. Por poner un ejemplo, Abuela Pluma, Alfonso X el Sabio sí fue un gran colaborador de las artes a todos los niveles. Publicó varios libros y fue un importante mecena de las artes, como digo, de las artes de ese periodo histórico. Por ejemplo, uno muy conocido por nuestra sociedad como es Fernando III el Santo. Es cierto que es el patrón de nuestra sociedad, fue el que conquistó no solamente Sevilla, digamos que fue el último, por así decirlo, el último eslabón, digamos la guinda de ese gran pastel que como era toda Andalucía occidental. Conquistó toda la parte, toda la Sierra Morena, que se abrió después de la batalla de las naves de Tolosa en 1212, conquistó gran parte de la sierra, preparando sin duda el ataque definitivo a la ciudad de Sevilla, pieza fundamental para de alguna manera afianzar todo lo que era el Estado cristiano frente al dominio musulmán. Eso, digamos, pueden ser los más conocidos, pero digamos vamos a ver algunos otros que históricamente no hay datos que nos puedan ayudar o que nos puedan de alguna manera confirmar el por qué tienen ese sobrenombre, pero bueno, sí podemos dar pie a decirlo y a que de alguna manera podamos desgranar el porqué de ese sobrenombre. Por ejemplo, vamos a empezar a nombrar algunos de la zona del Reino de Aragón. Sí comentar que vamos a hacer comentándolo tanto con Bauti como con Jordi y Sergio antes de empezar el programa. Vamos a hacerlo de una manera, vamos a hacer algo diferente. Vamos a comentar todos los sobrenombres de los reyes y todos los oyentes que van a decidir, digamos, cuál de ellos le parece más curioso, le parece más acertado, a través de nuestra página web, que es y vocesdemisterio@radiobetis.com. Exactamente. Y entonces que todo aquel que quiera dar su opinión, pues que nos escriba un mensaje y nos diga realmente cuál de ellos le parece más curioso, le parece más gracioso también, o más, de alguna manera, más que tenga más que digamos defina mejor aquel al rey que lo lleva. Perfecto. Vamos a empezar con el primero. Mucha atención, entonces. Que a mí la verdad desde que estudiaba me llamaba muchísimo la atención, como era Bifredo el Velloso. No hay, a ciencia cierta no hay ningún documento histórico, pero bueno, supongo que el apelativo de Bifredo el Velloso, lo más probable sería, cuando el río suena, bello lleva, que el hombre algún que otro bello tendría, hombre, con la particularidad que pertenecía a un linaje hispanogodo, y fue el primer conde de Barcelona, fue el que recibió de parte del Imperio Carolingio, fue el que recibió el condado de Barcelona, y fue a partir de este conde de Bifredo el Velloso, a partir de este personaje fue cuando el condado barcelonés fue heredero, es decir, ya fueron heredándolo sus hijos, y de alguna manera fue el preludio de lo que más tarde sería parte importante de la corona de Aragón. Entonces, estos apelativos se lo ponían sus contemporáneos, ¿no? Porque históricamente no hay nada que nos diga que hombre, probablemente serían o bien sus contemporáneos, alguien que no lo quería bien, porque algunos de ellos evidentemente no creo que fueran capaces de que se lo hubieran dicho directamente face to face, ¿no? Exactamente, face to face, como dicen los modernos ahora. Pero sí es cierto que o bien sus contemporáneos o bien todos aquellos historiadores, todas aquellas personas que se dedicaban a plasmar lo que un rey, lo
lo que hacía ese rey en vida. Sí es cierto que algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, pues son relativamente cercanos, y es muy probable que fueran incluso los mismos historiadores actuales los que le pusieran ese apelativo. Bueno, pues el uno, Bifredo el Velloso. Bifredo el Velloso. Bien. El siguiente es digamos, lógico, porque se lo pusieron, porque fue un rey que luchó bastante, que intentó reafirmar su poder y que intentó de alguna manera conformar su reino. Siempre en estos 4 o 5 primeros nos vamos a referir al reino de Aragón, que es Alfonso I de Aragón, el Batallador. El Batallador. Es lógico que se le pusiera ese sobrenombre, tal es así que digamos estuvo guerreando, por así decirlo, a diestro y siniestro, y sobre todo el objetivo de ese periodo evidentemente era el poderío musulmán. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Alfonso I de Aragón, el Batallador. Estamos hablando del siglo XI, finales del siglo XI, comienzo del siglo XII, con lo cual ya creo que, si mal no me falla la memoria, han acabado los reinos taifa, evidentemente, también el periodo almorávide, con lo cual, bueno, estamos en la fase de reconquista de la península ibérica. El Batallador. Perfecto. Después le sigue uno que a mí particularmente me llama mucho la atención, y siempre un personaje que me ha gustado bastante, que es Jaime I el Conquistador, que es el que realmente de alguna manera conforma lo que es la corona de Aragón. Conquista Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Valencia y llega hasta Murcia. Vaya. Es decir, que es un hombre que durante sus años de reinado, vivió entre 1208 y 1276, digamos que no perdió el tiempo. Fue realmente el que conformó geográficamente o territorialmente el reinado de Aragón. Sí es cierto que ya acabó su dominio en la región murciana por un acuerdo que se llegó entre el reino castellano-leonés y el reino aragonés, pero ese final de conquista en la península ibérica sí ayudó a que sus miras fueran hacia el Mediterráneo, hacia Sicilia, hacia Italia, que más tarde, con el gran capitán, digamos, será la base para conformar ese importante reino. Lo de conquistador lo tiene bien merecido. Sí, yo creo que no hace falta explicar más el por qué se le llama Jaime I el Conquistador. Después tenemos otro rey posterior, evidentemente, lo vamos haciendo de manera cronológica. Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso. El Ceremonioso. ¿Por qué el Ceremonioso? Bueno, es cierto que porque sí era un rey que le gustaba y le apetecía mucho el boato. La ceremonia en cualquier tipo de acto, evidentemente, en su reino, le encantaba ese boato, eso que llamarán en el barroco esa obra teatral del poder, ese aderezarlo con un recibimiento por todo lo alto a cualquier personaje importante que llegara a su reino, o cualquier decisión, aderezarlo con una importante ceremonia. De ahí el sobrenombre de Pedro IV el Ceremonioso. Qué curioso como estos sobrenombres y estos motes, que se le pone a los reyes, de alguna forma acota mucho, ¿no? Incluso define, ¿no?, la personalidad del monarca, ¿no? Tenemos reyes que son batalladores y conquistadores. Ahora seguiremos viendo otras cualidades, pero y el Hombre, ceremonioso, ¿no? Tú normalmente escuchas el ceremonioso y ya te haces una idea. Sí, además yo preparando esta pequeña lista de reyes recordaba los momentos cuando los que empecé a estudiar o empezó a gustarme todo lo que es el tema de la historia, y es cierto lo que tú dices. Tú te imaginabas o creabas esa figura, creabas ese personaje que evidentemente ahora sí se podía ver por los cuadros que habían de cada uno de ellos, y si no por las esculturas que existen, pero tú te creabas un personaje idílico. Claro. Bifredo el Velloso, tú ya te imaginabas, te podías imaginar cómo era. Claro. El Ceremonioso, Pedro IV el Ceremonioso, pues evidentemente casi te lo imaginabas con una persona con unos grandes ropajes, unos ropajes muy llamativos, ese terciopelo rojo, ese oro, ese damascado, es decir, tú ya la imaginación evidentemente
a la vez que escuchaba este adjetivo de ceremonioso, de como más adelante vemos, de cruel, de prudente, en fin, tú te imaginabas, claro, sin ver al personaje, lo creabas en tu mente. Sí, y además es un pequeño como resumen, ¿no?, de cómo fue su reinado. Vamos a seguir viendo lo que seguro que nos van a dar muchas pistas estos motes. Venga, pues sí, el siguiente va a ser el último, uno de los últimos reyes, el rey, el final de una casa, de una casa que reinó en Aragón durante varios siglos, y el comienzo del reinado de la casa de Trastámara en Aragón, que va a ser Martín I de Aragón el Humano. El Humano. O Martín I el Viejo. Fue un rey que, digamos, murió su hermano, él fue coronado rey, no dejó descendencia, y parece ser que fue, evidentemente, ya en los últimos años de su vida, si mal no recuerdo, creo que fue sacado de un monasterio, él era monje, con lo cual, digamos, de ahí el mote entre comillas, evidentemente, el sobrenombre, mejor dicho, mejor que mote, me gusta más sobrenombre que mote, de Martín I de Aragón el Humano, o Martín I el Viejo. Claro. Cuando murió no dejó descendencia, y a través del compromiso de Caspe en 1412, pues la rama Trastámara, que ya después de la muerte de Pedro I el Cruel en Castilla ya gobernaba, entra a gobernar también en Aragón, y entra a formar a gobernar en Aragón el rey de la casa de Trastámara, que si no recuerdo mal era, pues ahora mismo no lo recuerdo, ahora seguramente lo recordaré. Y bueno, es evidente que el nombre le venía perfectamente a un hombre ya mayor, un rey que reinó, digamos, los últimos años de su vida, y de ahí el sobrenombre de Martín I el Viejo, o Martín I el Humano. Claro, el humano a mí me transmite bondad, me transmite una ternura especial, el hecho de que el pueblo, sus contemporáneos, los historiadores, quien quiera que fuera, haya decidido ponerle ese sobrenombre, esa coletilla del humano. Pero fue, digamos, ahora acabo de recordar, fue Fernando I de Trastámara la casa de Trastámara fue Fernando I de Trastámara el que se fue nombrado tras el compromiso de Caspe en 1412 rey de Aragón, Fernando I de Aragón. Además, los reyes que no tienen como sobrenombre, como que parece que no, pues, tiene mucho renombre, decir fulanito de tal, el Humano, pero yo recuerdo Fernando I. Uno de los profesores de historia que a mí evidentemente más me marcó, y con lo cual viene a confirmar que todo aquel profesor que te marca suele decidir muy mucho tu futuro en el sentido a qué materias o a qué opción, ciencias, letras, te vas a decidir, o por cuál de ellas te vas a decidir. Yo creo que con la mayoría de amigos y compañeros que he hablado siempre ha habido ese profesor, esa persona que realmente te ha marcado de alguna manera, algún hecho, la forma de hablar, la forma de contarte, la forma de tratarte, que en cierta forma, casi evidentemente inconscientemente, pero ha hecho que tú decidas una opción u otra. Coincido contigo. Entonces, recuerdo que este profesor, la manera que tenía de engancharnos, evidentemente cada profesor tiene su método para enganchar al alumnado, y yo creo que es la mejor forma, era comentarnos hechos curiosos de los reyes, o del personaje en cuestión que estuviésemos comentando. Con lo cual, eso que hacía, primero, que toda la clase prestara muchísima atención. Y que nadie, absolutamente nadie, preguntara o interrumpiera al profesor, y que no solamente no interrumpiera y que todo el mundo estuviera prestando atención, sino que no se te olvidaba. Claro, era una manera magnífica de casi estudiar en clase, con lo cual, y además se veía como, excepto evidentemente siempre hay uno o dos o tres que digamos, pasan de la clase, pero sí el resto, cómo mantenía esa tensión por saber, pero ¿por qué se casó con fulanita? Pero ¿y por qué pasó con el amor de su vida? En fin, era una forma muy
muy amena de dar una clase de historia que para muchos evidentemente era un peñazo y sigue siendo en la actualidad, pero era una manera, no siempre, no todos los días, pero sí era una manera de romper un poco el hielo y hacer algo diferente y ameno. Es verdad, seguro, y todos recordamos lo anecdótico de un tema, ¿no? Sí, de un tema. Exactamente. Lo anecdótico, lo que menor importancia tiene, que el huevo de Colón se puso de pie, pues eso se nos queda en la cabeza, ¿sabes? O la imagen de Colón señalando con el dedo. Exactamente, ¿no? Eso se te queda en la cabeza, porque el profesor contó cómo en un momento dado puso el huevo de pie, y eso se te queda en la cabeza. O porque ese caballo, esa orden que le dio Napoleón a ese hombre no llegó porque el caballo, según parece, el caballo se le rompió la herradura y no pudo dar esa orden que hubiera pasado si hubiera. Son esos pequeños detalles que tantas veces hemos comentado que son realmente los que por los que muchas veces se recuerdan unos personajes o a un momento histórico. Efectivamente. Bueno, pues el siguiente que vamos a nombrar es Alfonso V el Magnánimo. Magnánimo. ¿Hombre justo o qué? Hombre justo donde los haya, parece ser. Era un hombre que era muy querido por sus súbditos y que parece ser que dentro de la sociedad de la época era considerado como una persona justa. Uh-huh. Justa y que no fue mal rey y sin embargo sí impartió justicia y era bastante querido por los súbditos. Eso le mereció el título de El Magnánimo, exactamente. Bueno, pues seguimos después de hablar de todos estos seis reyes de la corona de Aragón. Vamos a entrar en Castilla. Sí sé que hay alguno más, pero ¿verdad? Digamos que no es discriminado y no hemos quedado, creo que al final será unos 13, 14 más o menos, pero bueno, yo creo que con eso da un leve una leve idea. Lo del Belloso, de momento, en mi ranking personal va ganando lo de Belloso, ¿eh? Sí, probablemente. A lo mejor por identificarme con... a lo mejor porque no sé. Entramos aquí con las identificaciones personales. Bueno, es algo que lo podemos dejar para otro programa. Quizá. ¿Por qué no? Bueno, el primero que vamos a hablar de Castilla es uno que ya hemos comentado al comienzo de nuestro programa, que es Fernando III de Castilla, Fernando III el Santo. Exactamente, fue el conquistador de esta ciudad nuestra que lo hizo santo y que también es patrón de nuestra ciudad. Uh-huh. Es evidente que fue como hemos comentado al principio del programa, el que abrió el control de Andalucía occidental y el que pondría las bases para el sucesivo dominio de Castilla y las sucesivas conquistas que hizo el reino castellano al reino nazarí de Granada y evidentemente hasta 1492 en el que los reyes católicos acabarían con el reino de Granada. Pues bueno, la curiosidad es que su sucesor fue Alfonso X el Sabio. El Sabio, estaba de moda esto de el Sabio. También hemos comentado que es un atributo lo de sabio que está más que merecido, ¿no? Un hombre que ha apostado por las letras y que lo que comentábamos antes, el hecho de decir Alfonso X el Sabio ya te ubica perfectamente en cuáles fueron las inquietudes de este monarca, ¿no? Sí, no, es evidente que escribió las tablas alfonsíes, las cantigas de Santa María, digamos también el cancionero de Baena, fue mecenas de gran cantidad de artistas. Se le atribuye también el impulsor de esa escuela de traductores de Toledo. En fin, digamos que fue un rey que se preocupó por los artistas, se preocupó por la literatura, se preocupó, en fin, al fin y a la postre, se preocupó por las artes. Uh-huh. Y no solamente se preocupó, sino que fue un importante mecenas de ellas. Uh-huh. Y la ejerció, ¿no? Porque ahí nos dejó las cantigas, etcétera, sí, etcétera. Eso es, sin lugar a dudas, sí la ejerció y pudo llegar
y de hecho no solamente las ejerció, sino que escribió varias, no solamente fue mecenas, sino que escribió varias obras. Entonces fue un reinado de paz ¿no? Porque si se le dio tiempo de esa sí, digamos que fue digamos un reinado en el que se asentó las conquistas de su padre, solucionó también algún que otro problema que surge en cualquier tipo de reino, y sobre todo se le recuerda por estos hechos, por el digamos un momento en todo periodo de conquista larga, como fue la reconquista o conquista, también sabía esa dualidad de términos de en el debate en ese eterno debate, ¿fue conquista o fue reconquista? En fin, también sería para otro programa. En todo ese proceso fue un momento de paz, un momento de asueto, un momento de digamos tanto por el lado cristiano como por el lado musulmán, de tranquilidad, que dio pie a lo que hemos comentado de poder dedicarse a no solamente a reinar, sino también a ser mecena de gran cantidad de artistas, y de él escribir varias obras importantes. De hecho, el sobrenombre del sabio es evidente que viene por ahí. Merecidísimo. Bueno, pues ahora vamos a tratar a un podríamos decir íntimo amigo por lo cercano por la cercanía de un programa que le dedicamos a él, que es Pedro I el Cruel. Fíjate. Por algunos el cruel, por otros el justiciero, y digamos que allí estamos. Qué interesante, ¿eh? Para unos fue cruel y para otros fue justo. Para mí no fue tan cruel como el sobrenombre, su sobrenombre lo dice. Como hemos comentado, exactamente viene más bien viene sobre todo ese sobrenombre por Pedro de Ayala, que fue el cronista, que fue cronista de Pedro I, fue cronista de Enrique II, fue cronista de Enrique III y de, si no mal no recuerdo, Juan II, otro rey más. Este cronista fue cronista de 4 reyes. Era el Peñafiel de la época. Más o menos. Podríamos decir exactamente que era el Peñafiel del siglo XIII, pero con del siglo XIV, perdón, pero con la particularidad de que fue cronista de los reyes de la casa que entró tras la muerte de Pedro I, con lo cual es lógico que una vez muerto Pedro I, claro, al cual había servido, entró un nuevo rey, una nueva casa, la casa Trastámara, un hermanastro de Pedro I. ¿A quién iba a servir? Claro. Evidentemente al nuevo rey. ¿A quién iba a culpar de todos los males del reino? Al anterior. Por eso, de alguna manera, el sobrenombre de cruel, me gusta más el sobrenombre de justiciero, un rey que además, según los últimos estudios, parece que tenía algún problema mental por un crecimiento anormal del cerebro, muchísimas mujeres, pero sin embargo se apoyó mucho en los judíos. Samuel Leví, como gran ministro de Hacienda, por así decirlo, gran hacedor de la Hacienda Real. En fin, que yo no estoy tan de acuerdo con ese sobrenombre de cruel. Me gusta más justiciero. Digamos, intentó de alguna manera crear un poder de monárquico fuerte, en contra evidentemente de los nobles, pero no lo consiguió. Claro, entonces en este caso estaríamos ante incluso, bueno, un poco conspiranoico, pero como una manipulación, ¿no? De alguna forma, del cronista, ¿no? Que dice, le vamos a poner el apelativo de cruel, va a pasar la historia como Pedro I el Cruel. Todo el mundo, incluso, bueno, aquí en Sevilla está el busto en la calle de la cabeza del rey Don Pedro. La cabeza de Don Pedro, exactamente. Y para todo el mundo es Pedro I el Cruel. Nadie se va a parar a pensar si el cronista de la época es que estaba trabajando para la casa Trastámara, etcétera, etcétera. Es un poco injusto, ¿no? Entonces lo de cruel. Sí, es cierto que,
como tantas veces se ha usado, la historia normalmente, dependiendo de todo aquel, Claro. de aquel que la cuente, pues está a favor de uno o a favor de otro. Pero en este caso, yo estoy completamente seguro que sí es cierto que es muy probable que muchas acciones de su gobierno, de su reinado, no fueron acertadas, sin lugar a dudas, pero el desacierto, por así decirlo, se incrementó tras su muerte para achacarle a él, digamos, gran parte no, o todos los males de su periodo de reinado. Y si tenemos en cuenta que los sucesivos reyes con los que tuvo este cronista, Pedro de Ayala, seguían siendo de la misma casa, y evidentemente no iba a morder la mano que le daba de comer, lógicamente. No está bonito. Otro más para este particular ranking. Pues el sucesor de Pedro I, el cruel o el justiciero, como hemos comentado antes, fue Enrique II de Castilla. Enrique II de Castilla, llamados por unos el Casto y por otros el Fratricida, por haber matado a su hermano, o el de las Mercedes. ¿Por qué el de las Mercedes? Porque evidentemente para pagar todos esos favores que había recibido, esa ayuda que había recibido para poder enfrentarse al rey Pedro I, nadie daba duro a peseta. Tuvo que devolver esos favores, esas mercedes, a todos aquellos nobles que le habían ayudado a conseguir el trono. Y esa famosa frase de un lugarteniente suyo de: yo no pongo ni quito rey, sino ayudo a mi señor. Lo de la Mercedes está justificado de fratricida también, ¿no? Fue el que mató a su hermano. Exactamente. ¿Y lo de Casto? Supongo que dejemos que la imaginación haga el reto, como con Bifredo el Velloso. Al parecer el hombre, bueno, fue un hombre, digamos... Pero tendría descendencia, ¿no? Sí, no, tuvo descendencia, pero bueno, es un hombre que, como decían en el libro Los pilares de la tierra, no cumplía la imagen de caballero medieval. Bueno, dejémoslo así. Qué curioso, un casto con descendencia. Bueno, avanzamos, pues a continuación uno que cuando tratemos el nombre de reinas o de reinas también con un sobrenombre, evidentemente cuando lo diga sabremos quién era su mujer. Si digo Fernando II de Aragón, pues probablemente la gente no sabrá quién es, pero si digo que era Fernando el Católico, hombre, ya supongo que a partir de ese sobrenombre ya sabremos a quién nos referimos, sabremos de quién estamos hablando. Sabemos evidentemente que estamos hablando del marido, mejor dicho, del esposo de la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Pasa la historia como el marido o el esposo de Isabel la Católica. Sí, bueno, después sí es cierto que después tuvo un papel importante tras la muerte de su mujer, de Isabel la Católica, esas luchas que tuvo con el marido de Juana la Loca, que también entra en esta lista. Pero sí es cierto que después, al ser considerada su hija, al ser internada su hija en Tordesillas, y digamos se convirtió en el rey regente del reinado hasta la llegada del hijo de Juana la Loca, de Carlos I de España y V de Alemania, sí cumplió un papel importante. Siguió gobernando su reino, evidentemente, y Castilla, digamos, la mantuvo de alguna manera para su nieto, para Carlos I de España y V de Alemania. Pero sí es verdad que en esa alianza revestida de matrimonio, que fue el enlace entre Isabel y Fernando, incluso por las representaciones artísticas se ve que aunque el lema era tanto monta tanto, pero Isabel tenía mucho más peso, ¿no? Al menos en la representación, que es algo puramente subjetivo, es un juicio que yo estoy haciendo y que posiblemente esté equivocado. Hombre, hay que tener en cuenta que en el Pero es que mira, por ejemplo, estoy viendo en Granada, ¿no? Las representaciones que hay, y a ella se le muestra
grande, voluminoso, exactamente, ¿no? Con una majestuosidad tremenda. Y un poder. Exactamente. Y él se representa con un flequillito así, con una carita, ¿no? Sí, como digamos que realmente el que más poder tenía era ella. Exactamente. Comentan una anécdota de Isabel, que embarazada de una de sus hijos, no recuerdo ahora mismo cuál de ellos, recorrió en pleno invierno castellano, vino desde Salamanca o Segovia, creo que fue Salamanca, hasta las estribaciones de Granada. Todavía no se había conquistado, embarazada, creo que de 8 meses, a lomos de un caballo. Con lo cual, digamos que no solamente tenía poder, sino que lo ejercía como tal, y digamos, hablando coloquialmente, era una mujer con ciertos reaños, por así decirlo. Sí. Y sí es cierto lo que tú dices, que cuando ve uno los cuadros en los que se representa tanto al rey como tanto a Isabel como a Fernando, despierta más fascinación, incluso desde el punto de vista histórico, Isabel que Fernando, como una personalidad que atrae. Sí. Que te llama la atención. Esa es la palabra, fascinación. Esa es la que casi, por así decirlo, cautiva. En comparación siempre, evidentemente, con la imagen de Fernando, que se ve como más apocado, aunque realmente tenía importancia en el reino, tuvo importancia a la hora de tomar unas decisiones importantes en el reino castellano, la unión del reino castellano-leonés que llevaron a cabo ambos. Pero sí es cierto que esa aureola, esa fascinación, esa primera imagen, ese primer vistazo a la imagen, valga la redundancia, de los cuadros en los que aparece Isabel, te llama mucho más la atención. Sí. Bueno, y el yerno, ahora es cuando hablamos del yerno. Efectivamente, hablamos de Felipe I de Castilla, Felipe el Hermoso, marido de Juana la Loca. ¿Por qué lo del Hermoso? Pues parece ser que cuando se agravaron los problemas mentales de su esposa, tras la boda que tuvo lugar entre Juana, hija de los reyes Fernando e Isabel católico, con Felipe el Hermoso, Felipe I, heredero del imperio alemán, pues digamos que cuando viajaban en 1501, cuando viajaban de vuelta a España, Felipe y Juana, hacia Castilla, para ser coronados como los herederos del reino de Castilla tras la muerte de Isabel, pararon en Francia a ver en la corte del rey Luis XII de Francia, y al verle parece ser que comentó: he aquí un hermoso príncipe. Y de esa frase ha quedado para la historia el sobrenombre de Felipe el Hermoso. Sí es cierto que los cuadros que existen de él, pues parece que no era mal parecido, si nos atenemos a la representación artística, con lo cual, bueno, un sobrenombre más para uno de los reyes que estamos viendo. De ahí, evidentemente, fue el padre de Carlos I, y de ahí le viene la posibilidad que tuvo, que de hecho lo llevó a cabo, de convertirse en emperador de Alemania. El Hermoso, mira, tenemos sobrenombres que hacen referencia a su categoría, ¿no? A su actitud, ¿no? Tenemos el batallador, el conquistador, el magnánimo, el santo, el sabio, y tenemos otros sobrenombres que hacen referencia a cuestiones más personales incluso, como el casto, el hermoso, el belloso, y tenemos otros sobrenombres que hacen referencia a la forma que tuvieron de ejercer el poder, ¿no? Tenemos el justiciero, el de las mercedes, el magnánimo. Qué curioso. ¿Tenemos más? Sí. Acabamos con 3 más, y ya acabamos este ranking. Que me parece curiosísimo, ¿no? Este ranking de reyes. Porque además esto a mí me da la sensación que es el saber popular. En muchos casos sí. Es el pueblo el que dice este rey es un santo, ¿no? Y se llama el santo. El santo, sí. Yo creo que en muchos casos, igual que el humano, también yo creo que viene del pueblo. Exactamente.
Exactamente. Muy probablemente sea así como lo dice. Y probablemente incluso lo de Felipe el Hermoso, probablemente también venga del pueblo, aunque se le atribuye aquella frase a Luis XII, pero probablemente también venga del pueblo ante la imagen, al ver cómo era físicamente ese nuevo rey. Además era un hombre nórdico, suponemos que rubio, ¿no? Que a lo mejor no estamos aquí pelo largo, evidentemente, como la mayoría, muy al estilo flamenco, con lo cual era muy diferente el vestir flamenco al vestir castellano, en fin, que probablemente tenga razón en lo que dice, que fue el pueblo el que realmente puso esos sobrenombres. Pues el siguiente es Felipe II, el que se le ha considerado el rey burócrata, pero el sobrenombre que tiene es el rey prudente. ¿Prudente? El rey prudente. ¿Y esto cómo lo podemos...? Pues probablemente por la cantidad de... Rey prudente, rey burócrata, por la cantidad de documentos que pasó por sus manos, aunque de prudente podríamos achacarle evidentemente las sucesivas bancarrotas, el desastre de la Armada Invencible, pero parece ser que intentó llevar a cabo a medias lo consiguió lo que su padre Carlos V le recomendó, pero bueno, parece ser que históricamente no lo hizo tan mal, evidentemente, como algunos autores plasman en sus libros. De ahí ese sobrenombre de prudente, porque parece ser que sopesaba mucho las decisiones, ejecutar ciertas acciones antes de hacerlas. Bueno, mejor así. El siguiente es Fernando VII de España. Evidentemente, el sobrenombre, yo creo que el sobrenombre viene de la época, pero también posterior de los historiadores que lo han estudiado. En la época fue llamado el Deseado. ¿Por qué? Porque, digamos, acababa con la época del reinado de Pepe Botella, hermano de Napoleón, y más adelante también se le llamó Rey Felón, por su deslealtad y por la traición que hizo al llegar con la aureola de que iba a implantar la PEPA, iba a implantar la Constitución de 1812, pero a fe que no lo hizo. No lo hizo. El pueblo le gritaba viva el deseado, viva las cadenas, ¿no? Cuando llega. Sí, exactamente. Era el rey deseado por eso, porque el pueblo deseaba que llegara, sobre todo para acabar con ese periodo de guerras, y también, digamos, que acabara con la monarquía absoluta y que abriera de alguna manera en la monarquía. No lo hizo, solamente un periodo entre 1820 y 1823 con el trienio liberal, y después la década ominosa de 1823 a 1833, en la que murió y fue nombrada reina su hija Isabel II. ¿Alias? No, ese no ahí tiene alias, porque la familia tiene un alias, pero no la vamos a decir en antena. Sí, porque hay esta no era la chata, ¿no llamaban la chata? Sí, le llamaban la chata, pero también le decían más cosas, porque hay unos dibujos satíricos de los hermanos Becker, en los que aparece, si ahora hablamos de la crítica de la prensa, hay unos dibujos eróticos de los hermanos Becker en lo que de alguna manera ponen a caer de un burro. Los estoy viendo. ¿Los recuerdas? Lo estoy visualizando ahora mismo. A caer de un burro, no solamente a la reina Isabel II, sino a su marido, Francisco de Asís, que parece ser que le daba la carne y el pescado. Todo. Era ella también, es un comienzo extraño. Un reinado extraño, sobre todo por lo que hemos dicho. Y ya para acabar, vamos a hablar a Alfonso XII, el pacificador. ¿Por qué? Porque fue el heredero de la monarquía española tras la Primera República, en el año 1800, después de la Primera República, en el año 1873 se produjo esa Primera República, hubo un periodo de Amadeo I de Saboya, y fue él, mediante Cánovas, que fue su precursor, el precursor de la restauración de la monarquía,
que inauguró todo el periodo que se le llama el periodo de la Restauración, y que de alguna manera sí pacificó, sí tranquilizó toda esa contingencia política que había machacado a España desde 1868 hasta 1874. Y digamos, aquí tenemos este ranking de reyes que lo puedes comentar para que los oyentes tomen nota y decidan cuál de ellos, y por favor que vamos a comentar cuál de ellos ha recibido o recibirá, mejor dicho, más votos. Vamos allá, tenemos el nombre no lo he copiado, solo he copiado el sobrenombre. Tenemos el velloso, el batallador, el conquistador, el ceremonioso, el humano o el viejo, el magnánimo, el santo, el sabio, el cruel o el justiciero, dependiendo de... El casto, fratricida o de las mercedes, el católico, el hermoso, el prudente, el deseado, el felón y el pacificador. Hemos tenido de todo en este trono español. De todo. Y probablemente, y alguno de los que no hemos hablado que también. Sí, me he acordado de uno que era el hechizado, que ese se nos ha quedado... Porque estaba un poquito... Se nos ha quedado, ¿no? Ese, solamente con ver las fotos, o ver los cuadros, simplemente la razón de que fuera el hechizado y que no dejara descendencia y que fuera el último rey lo podríamos incluso apuntar, que fuera el último rey de la dinastía Habsburgo, fue que la consanguinidad que había dentro de esa familia pues provocó que no pudiera tener descendencia. Además fue una persona con muchísimos problemas físicos. No podía salir, no podía, apenas usó su carruaje, porque una vez que se montaba en el carruaje empezaba a toser compulsivamente. Cuando salía al campo le lloraban y le supuraban los ojos. Parece ser que una persona muy 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 enferma, no pudo dejar descendencia, y fue el final de la monarquía Habsburgo y el comienzo de la dinastía Borbón en España, que actualmente es la que reina en nuestro país. Así que otro más, Carlos II, el hechizado. El hechizado, Carlos II. Se queda en el aire una pregunta que por prudente nosotros no vamos a responder. Si ustedes quieren la mandan. ¿Cómo pasa la historia Juan Carlos I? ¿No? Si Juan Carlos I, ¿qué sobrenombre se le podía adjudicar? ¿No? También le ha tocado reinar en una época muy difícil. Hombre, viene al hilo de una magnífica serie de la primera, de televisión española, que ha roto a todas las demás cadenas. Anoche, si mal no recuerdo, según lo que he leído esta mañana en la prensa, 7,5 millones de televidentes viendo ese momento, el primer momento sobre nada en diferencia, pero que España no sería lo que es hoy sin esa intervención. Exactamente. Una buena serie de la que nos tenemos que felicitar todos, porque ha sido el ente público que le ha producido. Bueno, pues ya están ahí el resto de la comparsa que nos faltaban. Pasamos un minutito de las 9 de la noche. Vamos, como hemos estado diciendo que pueden participar para votar cuál es el, y vamos a recordar cuál es la dirección de correo electrónico, que nos lo recuerde la voz fantástica de Roberto, y mientras vamos recibiendo al resto de los compañeros que ya están aquí. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com.